Ahora continuamos con la última parte de este capítulo, la cual es catálisis. Entonces, desde el principio, desde la primera parte de esta presentación, yo les mencioné sobre la presencia de un catalizador. Pero nos preguntamos en este momento, ¿qué es un catalizador? Básicamente se puede decir que un catalizador es una sustancia que se adiciona a una reacción y lo que hace es disminuir el tiempo de reacción e inclusive la necesidad energética de una reacción. Es increíblemente maravilloso. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes comprendan más o menos qué es lo que hace un catalizador. Supongamos que ocupamos construir, podríamos decir que lapiceros, ¿verdad? Ocupamos construir lapiceros y podemos construir lapiceros, supongamos que de cartón y aire, solamente cartón y aire. Pero ¿qué pasa? Esa reacción dura 10.000 años y ocupa una temperatura de 700 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, en ese momento lo que hacemos es que introducimos una sustancia adicional, digamos vidrio molido. Por supuesto, lo que estoy diciendo es meramente hipotético, pero supongamos que introducimos vidrio molido. Entonces, ¿qué va a hacer ese vidrio molido? Pues va a reaccionar con las sustancias de tal forma que promueva la reacción, reduzca el tiempo de reacción de lo que les estaba diciendo, de la cantidad de años, digamos a 3 días, ¿verdad? Y que la temperatura que ahora ocupa es solamente 200 grados Celsius. Entonces, por supuesto, es abismal el trabajo que hace el catalizador. Y otra cosa muy importante que tiene el catalizador, al finalizar la reacción, el catalizador queda como nuevo, o sea, queda limpio, interactúa con todo y al final, digamos, cuando usted introdujo vidrio, al final lo que queda es vidrio nuevamente. O sea, en ningún momento se da una interacción de una reacción que quede permanente con el catalizador. Y esto es una de las cosas más maravillosas que tiene estas sustancias, los catalizadores, que son reutilizables. Bueno, entonces ya conociendo qué es un catalizador, podemos preguntarnos también, ya que estamos viendo el tema de cinética, ¿cómo actúa un catalizador? Un catalizador actúa como una sustancia que se mete en la reacción, ¿verdad? Como que les estoy diciendo, digamos que podríamos imaginar con la reacción que les dije anteriormente, que lo que pasa es que el vidrio va a pegar el cartón, va a aumentar la área superficial para que llegue más fácilmente el aire y lleve a cabo la reacción con más área superficial, menor tiempo y una temperatura menor para el proceso. Entonces, se podría decir que un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación, participa en la reacción, pero que no afecta los productos de la reacción, afecta el rendimiento, afecta el tiempo que dura, afecta la energía que necesita, todo en mejoras para nosotros. En otras palabras, hace que los tiempos sean más cortos, hace que la temperatura necesaria sea menor y hace también que la energía necesaria sea menor. Entonces, visto desde el punto de la ecuación de velocidad de reacción, podríamos decir que ¿dónde afecta un catalizador específicamente? ¿En qué parte de la ecuación? Por supuesto, no va a ser en la concentración, ni va a ser en el orden de reacción. Bueno, el orden de reacción sí lo podría tocar, pero es otro tema totalmente aparte del de cinética química, que vemos en Química General 2, pero lo toca muy poco. Lo que afecta directamente y se nota mucho es exacto en la constante de velocidad de reacción. Si recordamos, la ecuación de la velocidad de reacción depende de la energía de activación y como mencioné anteriormente, un catalizador actúa directamente sobre la energía de activación. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo actúa un catalizador sobre la energía de activación? Volvamos a la gráfica de la montaña, donde vemos que esta sería la reacción no catalizada, ¿verdad? Esta es una reacción típica de catálisis, donde el catalizador es ácido bromídrico.
vemos que para que se lleve a cabo esa reacción necesita, digamos que esta cantidad cualitativa de energía. En una reacción catalizada, lo que va a pasar es que van a pasar pequeños microprocesos, pequeños microprocesos que van a ir afectando. Sube esto acá, genera una primera reacción que tiene este producto, pero este producto se conoce como un intermediario. ¿Por qué? Porque con un poquito de energía adicional vuelve a subir y ya se obtiene el producto final. Si ustedes ven, la energía total que necesita para que se lleve esta reacción catalizada es menor que con la reacción no catalizada. Menor energía implica menor temperatura y implica menos tiempo si se hace a la misma temperatura. Entonces, si ustedes ven, si ustedes notan también lo siguiente, aquí está el ácido bromídrico, dos ácidos bromídricos, y aquí están los dos ácidos bromídricos al final. Volvemos a destacar esa característica increíble de los catalizadores. No afectan la identidad del producto al final. Se podría decir que el catalizador en la reacción neta no reacciona, pero por supuesto, en los intermediarios, aquí donde está el progreso de la reacción, el catalizador reacciona químicamente, pero al final se obtiene los mismos reactivos de catalizador. Continuando, podemos hablar ahora de los tipos de catálisis que hay. Ya que sabemos qué es un catalizador y cómo actúa en la reacción, hablemos de los tipos que hay. Los catalizadores los podemos dividir según la fase en la que se encuentre el catalizador en la sustancia. Podemos decir que pueden ser homogéneos, una catálisis homogénea, o también podemos decir que son heterogéneos o que se llevan mediante la catálisis heterogénea. Como ustedes podrán deducir de los nombres, la catálisis homogénea, el catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos disueltos en el disolvente. Puede ser un catalizador gaseoso, se encuentra en una mezcla de gases. Puede ser un catalizador líquido, se encuentra en la misma fase que los líquidos. O puede ser que sea un sólido que se disuelva en los líquidos. O sea, lo importante es que tiene que estar en la misma fase. El otro caso es el de los catalizadores heterogéneos. Estos catalizadores se encuentran en fase distinta. Por ejemplo, hay muchos catalizadores que son metales, o sea, una lámina de metal que reaccionan, que funcionan como catalizador a una mezcla de gases. Entonces los gases se depositan en la superficie y reaccionan, pero eso lo vamos a ver dentro de algunos minutos. Hablemos ahora de los catalizadores homogéneos o la catálisis homogénea. Como lo mencioné anteriormente, el catalizador es soluble en el disolvente. Es la primera característica que tiene un catalizador homogéneo. Otra sería que generalmente son más rápidos que los heterogéneos, pues por supuesto, si recordamos de lo que se trata el modelo de colisiones, cuando están disueltos los catalizadores hay más probabilidad de que colisionen. ¿Por qué? Porque las partículas están más separadas, están más disueltas, más revueltas en el disolvente. Generalmente, los catalizadores biológicos, de los cuales vamos a mencionar un par un poquito más adelante, los catalizadores biológicos se encuentran en esta forma, en catálisis homogénea. Contra que tienen estos catalizadores es que son difíciles de extraer y reutilizar. Por ejemplo, si agregamos un catalizador homogéneo en una mezcla y llevamos a cabo la reacción, lo que va a pasar es que al finalizar la reacción, cuando tenemos los productos, tenemos que de alguna forma separar los productos del catalizador. Y recordemos que son mezclas homogéneas. Muchas veces los catalizadores son muy sensibles a la temperatura, entonces si se calienta para separar por destilación puede ser que se degraden. Hay muchísimos métodos para poder separar los catalizadores homogéneos, pero generalmente son más caros, por lo tanto hacer catálisis homogénea generalmente es un poco más costosa. Este ejemplo que les muestro a continuación es un típico ejemplo de un catalizador homogéneo. Por ejemplo, vemos una reacción, la que se muestra aquí abajo, que fue la misma con la que les demostré lo que era un catalizador, ¿verdad? Tenemos ácido bromídrico con peróxido de hidrógeno. Lo que pasa
es que primero llega el catalizador, se agrega bromuro de sodio, o podría agregarse ácido bromhídrico, no importa, pero el ácido bromhídrico es como medio peligrosón, entonces generalmente se agrega bromuro de sodio, se hace la disolución, que si vemos el peróxido se encuentra en medio ácido, se disuelve completamente como se muestra acá, si ustedes ven es una disolución homogénea, e inmediatamente comienza a reaccionar. Se observa que la tonalidad cambia. ¿Por qué? Porque esto aquí lo que pasa es que ocurre un intermediario, el cual es este que se muestra acá, que es bromo acuoso y agua. De una vez ya obtenemos agua líquida, ¿verdad? No obstante, el mismo bromo acuoso va a reaccionar nuevamente con el peróxido. Vemos que los catalizadores tienen varias etapas que bajan muchísimo los tiempos de reacción, aumentan las velocidades, ocurren cosas maravillosas, pero tienen varias etapas. Entonces este bromo acuoso va a reaccionar con el peróxido para liberar o nuevamente el ion bromuro, el ion hidronio, ¿verdad? Y liberando oxígeno y el producto final, que es el agua que quedó acá. Entonces, si vemos los reactivos y los productos son prácticamente iguales, es lo mismo, nada más que una reacción en medio, y si vemos podemos trazarla viendo los cambios de color. Al final obtenemos este líquido que tiene una leve tonalidad café. Si ustedes ven amarillenta, café amarillenta, eso es porque todavía quedan unos residuos de bromo que faltan por reaccionar. Ahora hablemos de la catálisis heterogénea. La catálisis heterogénea es una maravilla, especialmente a mí me fascina. Los catalizadores se encuentran en fase distinta, como yo lo mencioné, su principal característica. Generalmente, ojo, generalmente, no siempre, son sólidos. Y algunos ejemplos típicos de catalizadores heterogéneos es uno como el que sigue, donde en este caso la reacción es una reacción que lo que hace es hidrogenar un compuesto orgánico. Si ustedes ven, los reactivos son estos, hidrógeno y este otro compuesto orgánico. Ellos van a absorberse en la superficie del metal y al final obtenemos este compuesto orgánico que ya tiene incorporados los hidrógenos. Esto es etileno y esto que se produce al final es etano, compuestos orgánicos. Si ustedes ven, lo que pasó fue que se agregaron esos dos hidrógenos. Si ustedes se ponen a investigar cuánto dura el etileno para reaccionar con hidrógeno, se darán cuenta que es increíble el tiempo de duración, es muy largo. No obstante, esta reacción pasa en micras de segundo, es increíblemente rápida. Lo que pasa es que el hidrógeno se absorbe en la superficie metálica. Generalmente lo que se usa mucho para estos casos es platino. O sea, el platino es el catalizador heterogéneo por excelencia, pero es muy caro. El hidrógeno se absorbe en esta superficie. Las fuerzas mismas intermoleculares del platino va a proceder a romper el enlace hidrógeno-hidrógeno, se van a quedar absorbidos en la superficie. Es diferente el concepto de absorbido de absorbido. Absorbido es una cuestión física donde se queda nada más como pegado en la superficie, y absorbido con B es cuando ya entra en la matriz del material, la matriz molecular del material. Aquí el hidrógeno está absorbido con D. Entonces lo que pasa es que el hidrógeno va a migrar por todo lado, va a andar ahí nuevamente como una reacción paralela. Lo que va a pasar es algo análogo, pero con el etileno que se va a pegar acá. El mismo platino va a funcionar como un plato donde ocurre la reacción. Allí el platino brinda la energía suficiente para que los compuestos se peguen. Cuando ya los átomos de hidrógeno separados se comienzan a pegar, el etano simplemente se marcha ya con la reacción completada. Entender qué pasa puntualmente en cada uno de estos pasos es bastante complicado físico-químicamente hablando, pero es una cuestión maravillosa. Este tipo de catalizadores son los más cotizados a nivel industrial. ¿Por qué? Porque son fácilmente recuperables. Un ejemplo muy utilizado en la vida diaria es este catalizador que se muestra acá.
Ustedes si lo ven así posiblemente no sepan qué es. Este es el famoso catalizador de las muflas de los automóviles. En él muchos gases tóxicos que genera la combustión de la gasolina se ven filtrados por el catalizador heterogéneo que se encuentra en la mufla, o sea, simplemente entran y allí va reaccionando en la superficie de este catalizador que es como un panal, y al final lo que sale son compuestos menos tóxicos, donde pasa de óxidos nitrosos sumamente peligrosos a nitratos, nitritos, nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono. El monóxido de carbono lo convierte en dióxido de carbono, amoníaco sale mucho, etcétera. O sea, es una cuestión maravillosa que ha ayudado mucho al medio ambiente. Y ya que estamos hablando de catalizadores impresionantes, vamos a hablar ahora de las enzimas. Las enzimas, como ustedes podían esperar, son procesos homogéneos. Muchos de ustedes ya han escuchado qué es una enzima. Una enzima es una parte, es un compuesto químico que se encuentra en el cuerpo, en los organismos de los seres vivos, y hacen reacciones sumamente específicas y son compuestos que son muy esenciales para la vida. Son catalizadores, por cierto. Como lo mencioné anteriormente, son sumamente rápidos y muy específicos. Una enzima solo va a actuar para una reacción en específico. No puede funcionar para otro tipo de reacción. Hay enzimas más variadas que muchas veces actúan para otras reacciones, pero es muy alta la especificidad que tienen las enzimas. En la actualidad, el modelo con el cual actúa una enzima se generaliza por el modelo de llave y cerradura. El proceso de reacción de cada una de las enzimas individuales es totalmente diferente al otro, y cada una de las enzimas necesita una investigación propia para determinar su proceso de reacción. El modelo de llave y cerradura es como el que sigue a continuación, donde tenemos un sustrato, podríamos llamarle también los reactivos, llegan a una enzima y la forma que tengan los reactivos calza perfectamente con un sitio activo que tiene la enzima. Él entra acá, la enzima hace reacciones intramoleculares hasta el punto en el que el sustrato lo convierte en los productos deseados. Cuando ya los productos deseados están completados, lo que hace es que los productos se separan de la enzima. Como lo mencioné anteriormente y como ustedes podrán imaginar, las enzimas son muy importantes para la vida. De hecho, si no hubieran enzimas, la vida probablemente sería imposible. Y como les dije anteriormente, las enzimas, al ser tan específicas, cada proceso para cada enzima es diferente. Por lo tanto, muchas etapas de sus procesos aún a la fecha son desconocidos. Es un campo gigantesco de investigación, lo que es la bioquímica de enzimas. Un ejemplo del cual todavía mucho es desconocido es la enzima que está en las raíces de los frijoles, que se conoce como la nitrogenasa. La nitrogenasa es maravillosa, es capaz de absorber nitrógeno del ambiente, nitrógeno atmosférico, del cual hay 78%, y convertirlo químicamente a nitratos y a sales de amonio. Si ustedes recuerdan de Química General 1, la energía de enlace del nitrógeno diatómico es increíblemente alta, que se gasta el 4% de la energía bruta a nivel mundial para la humanidad para llevar a cabo la reacción de Haber-Bosch, que es la reacción que se conoce industrialmente, ya con catalizadores heterogéneos y toda la cuestión, para poder hacer el mismo proceso que hace la nitrogenasa, pero nosotros a la fecha nos cuesta muchísimo más caro. Por lo tanto, este es un campo de investigación gigante que se ha enfocado muchísimo a ver cómo es que funciona la nitrogenasa. Y ustedes no me van a creer, hasta el momento se conoce a duras penas el centro activo de la nitrogenasa. Todavía no se sabe cómo funciona, solo se conoce la estructura de la nitrogenasa, que es esa que se muestra allí. Ese es el centro activo. Alrededor de ella hay muchísimo más molécula, pero esta es el área específica donde actúa. ¿Cómo actúa? No lo sabemos todavía. Y con esto
hemos concluido el tema 4 del curso, el de cinética química. Espero que les haya encantado como me gusta a mí. Este es el último tema para el segundo parcial. Nos vemos en la próxima.